Si la forma de onda de la figura A se aplica al circuito de la figura B, hay V, que es la tensión del capacitor, y supongo que la tensión inicial del capacitor es 0 voltios. Bien, vamos a corroborar este dato que es cierto, ya que si vemos acá el circuito me indica para un instante menor que cero, la fuente de corriente es 0 amperios. Eso significa que no hay ninguna fuente que alimente al circuito, por lo tanto el capacitor no se carga, entonces se tiene que considerar como una tensión inicial de 0 voltios. Entonces todo acá es correcto, pero está de más. Entonces para el instante de 0 a 1, la corriente del capacitor toma un valor de 2 amperios. En este caso, el circuito que me genera es el siguiente. Esto toma un valor de 2. Entonces, un capacitor está conectado a un circuito activo. En ese caso, la tensión es la suma de dos tensiones, la estable más la transitoria. La estable es la tensión Thevenin y la transitoria es una función exponencial, que es de la siguiente manera, donde la constante o el factor es la diferencia entre la tensión inicial menos la tensión Thevenin, pero la tensión inicial ya es cero. Entonces sería igual, factorizando sería la tensión Thevenin 1 menos la exponencial. Bien, en este caso tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello aislamos el circuito generándome lo siguiente. Entonces la resistencia Thevenin a circuito muerto en este circuito es exactamente igual. Circuito muerto es en este caso la fuente de corriente a circuito abierto. En esas condiciones 4 y 6 están en serie, sería 10 ohmios. Y la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto, esta corriente es 0, este resistor no se considera, esta corriente es 2 por la ley de Ohm, 8 voltios. Volvemos entonces, la capacitancia que es 0,5 o un medio. Entonces tau a que es exactamente igual. Capacitancia por la resistencia Thevenin 5. Entonces en negativo el recíproco de tau es menos 0,2. Entonces la tensión Thevenin es la tensión del capacitor es igual a la tensión Thevenin 8 menos 0,2 T. Bien, entonces para el instante T mayor que 2, no, T mayor que 1, en ese instante la fuente de nuevo vuelve a ser 0. Pero la tensión inicial del capacitor, recuerda que la tensión es continua, es voltaje del capacitor en el instante 1. Sería exactamente igual a 8 por 1 menos 0,2 por 1. Bien, en, ese, en esa condición, cuando la fuente vale 0, esto sería a circuito abierto. En esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, el
capacitor está conectado a un circuito muerto. En este caso, la tensión es la tensión inicial. En este caso, tiene este valor por la exponencial del negativo del recíproco de tau por t. En este caso, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre las terminales del capacitor. La capacitancia es un medio, en este caso la resistencia Thevenin entre sus terminales es 10, sería igual a 5. Entonces, el negativo del recíproco de tau es menos 0,2. Bien, acá la tensión inicial es 8 por 1 menos 0,2, aproximadamente a 1,45 voltios. Entonces la tensión del capacitor es 1,45 por la función exponencial a menos 0,2t. Esto en voltios. Bien, de la misma manera acá. Entonces, la función t se haría de la siguiente forma. Es una función definida a trozos. De la siguiente manera. Toma este valor cuando t toma valores de 0 a 1. Cuando t toma valores mayores a 1, uy, acá hay un error. Y ya que esta fórmula, cuando el instante de tiempo es diferente de 0, la fracción o el exponente acá varía tiene que ser en menos 1. Acá sería 0,2t menos 1. Entonces, 1,45 exponencial t a la menos 1. Claro, porque hay un desplazamiento de la gráfica con respecto a un segundo, pues no empieza en 0. Entonces, comprobando con el solucionario, la 7,49 y efectivamente me coincide. Bien, si graficáramos la tensión del capacitor para todos los instantes, para todo sería de la siguiente forma. Ven acá, vamos, la tensión inicial y Thevenin 0,8. Y bueno, acá la tensión del capacitor en función del tiempo, 8, acá es 0. Entonces, antes de t menor que 0 estaba descargado el capacitor, es decir, 0 voltios. Luego se le imprime una fuente de tensión y se carga. Pero acá el instante de tiempo, acá hay una variación de 1. Se carga. Si esto tendiera al infinito, sería de la siguiente forma. Si es que tuviese, si es que tendiera, si es que pudiera tender al infinito, sería de la siguiente manera, pero no. Lo que se queda se estabilizaría en 8, pero en un segundo se
se apaga la fuente y toma un valor de 1,45 voltios y de ahí desciende exponencialmente. Entonces tiene una subida de la siguiente manera. Bien, para corroborar la gráfica lo vamos a hacer en el HP Prime, pero aunque no es necesario, pero para fines didácticos. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos acá a Symbol. Me voy a borrar esto, voy a hacerlo de nuevo. Para graficar una función a trozos hacemos de la siguiente manera: 8 por menos la exponencial, que es, menos acá sería 0,2 por la variable x, acá 1,45 por la exponencial menos 0,2 por la variable menos 1. Entonces acá es, si la variable x es mayor a 0, menor a 1. Y acá la variable x es mayor a 1. Comprobando bien. Plot acá en plot graficar. Y me estaría haciendo bien. Bien, acá se puede ver mejor. Vemos que crece y justo en el instante 1 decrece exponencialmente. Entonces coincide con la gráfica.